Pessoal, vamos dar continuidade ao seminário. Agora eu tenho o enorme prazer de apresentar para vocês a Lina Manuela Contreras, que vai apresentar um trabalho chamado El dolor y el sufrimiento en la experiencia de la persona menstruante. A Lina é uma estudante de 6º semestre de Medicina na Universidade Militar Nueva Granada, onde o nosso querido Juan Carlos também é um professor. Ela pertence ao Seminário de Investigação SIMBA. O que significa SIMBA? Seminário de Investigação Acadêmica. Seminário de Investigação Acadêmica e do Grupo GAFRE. O que significa? Gestión y análisis de factores de riesgo y determinantes. Gestión y análisis de fatores de riesgo e determinantes. Ela também participou de investigações pertencentes às áreas de bioética e filosofia da medicina na Universidade Nova Granada, militar, abordando temáticas como... Também abordou na faculdade temáticas como dilemas bioéticos, injustiça e o relacionamento entre médico e paciente. Então, muito gosto, Lina. Gracias. Entonces, sí, buenos días. Como dijeron anteriormente, soy Lina Manuela Contreras, estudiante del 6º semestre de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Y quiero compartir con ustedes el dolor y el sufrimiento y la experiencia de la persona menstruante. Un ratito, un momentico. ¿Estaba pasando? Ahora sí. ¿Qué has dicho? Pase o... Listo, entonces, para muchos de nosotros, esta imagen puede ser sacada de alguna novela, de alguna película, pero realmente es la situación de muchas personas alrededor del mundo que en condición de menstruar se ven regañadas o acusadas de, por ejemplo, faltar a su trabajo como una simple excusa de es que tengo un cólico, o de no, es que no me siento bien en este momento para salir. Entonces surgen este tipo de problemáticas. De hecho, en mi trayecto de venir aquí haciendo trámites, yo expuse como, bueno, voy a ir a Brasil a exponer este tema, y de hecho una persona, un hombre específicamente, me dijo que iba a estar apoyando la primera excusa que colocaban las mujeres para faltar a sus actividades. Entonces, son situaciones que se siguen dando aún en el siglo XXI. Pero, gracias a diversos retos de las redes sociales, tenemos ahora un simulador de cólicos menstruales para hombres, para ver si ellos nos pueden entender un poco. Entonces, cuando ellos se lo colocan, ahí sí no llegan ni al nivel 10, no, al nivel 3 ya son sus caras. Entonces, cuando ya están ahí, es cuando realmente entienden que realmente duele. Pero no es hasta este hecho que no nos comprenden. Simplemente no es válida nuestra opinión y nos quejamos sin razón. Entonces, a partir de esto, discutiendo una vez durante el semillero, una compañera me surgió la duda de qué hace la universidad o qué hacen los trabajos, qué hacen las instituciones en sí para tratar esta temática, porque en sí las mujeres o bueno, personas en condición de menstruar no tienen derecho a faltar por esto, o en sí no son escuchadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para hablar de esta temática, bueno, es importante definir qué es la menstruación. Entonces, para muchos la menstruación puede ser simplemente
sangra cada mes, pero hay personas que no sangran, entonces no tienen menstruación. O ¿qué es la menstruación en el sentido de no, es cuando nos ponemos irritables? Porque sí, una vez al mes. No, pues tampoco cabría definirlo de esa manera. De lo que estamos seguros es que es un proceso natural que involucra diversas dimensiones y que se ha experimentado por al menos la mitad de la población mundial. Es importante. Entonces, este conlleva un impacto personal en múltiples aspectos de la vida de la persona. Entonces, ya sean culturales, religiosos, corporales, existenciales, sociales, legales e incluso hasta económicos. ¿Verdad? Yo creo que ¿Esta? Entonces, pues de ahí surgió la pregunta de cómo se podría analizar la naturaleza del sufrimiento y la injusticia ante el proceso corporal y existencial de la menstruación. Pero entonces para ello vamos a analizar la naturaleza del sufrimiento y las condiciones bajo las cuales puede presentarse la injusticia epistémica ante el proceso corporal y existencial de la menstruación. Esta es una propuesta de investigación, todavía no lo hemos hecho, sino que, como digo, es una propuesta. Entonces, va en el proceso de trámite. En sí, ¿cómo lo logramos hacer? Interpretando los significados del dolor y el sufrimiento en la experiencia de la menstruación, abordando las injusticias epistémicas, tanto hermenéuticas como testimoniales, a partir de las vivencias de las mujeres, comprendiendo desde la fenomenología la experiencia del sufrimiento de la persona menstruante y contribuyendo al fortalecimiento humanístico de la atención en salud académica y laboral de la mujer. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Como ya dije, todavía en el siglo XXI siguen sucediendo este tipo de problemáticas. Y en sí, la condición menstrual no es comprendida y eso genera que se agrave aún más esta problemática y la falta de reconocimiento que tiene. Entonces, esto genera limitaciones en varios aspectos, ya sea, por ejemplo, las actividades físicas o como vemos en las propagandas, por ejemplo, de toallas menstruales, que son como, tú puedes hacerlo todo, sí, no importa, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente muchas veces no nos sentimos así, y eso genera situaciones de estrés repetitivo e incluso originando brechas sociales, como, no, es que no puedo salir, y alguien coloca alguna excusa, por ejemplo, para faltar, porque pues está teniendo su periodo. Esto también genera problemas de expresión y de interpretación. Como ya veremos más adelante, se presentan injusticias epistémicas, que incluyen la injusticia hermenéutica y la testimonial, que se concluye en el agravio testimonial. Y también se ve involucrado la relación médico-paciente. Adherida a otras injusticias ya mencionadas, se desarrolla la asfixia testimonial. Lo veremos más adelante. Entonces, en cuanto al marco teórico y el estado del arte, tenemos que saber qué son este tipo de injusticias. Entonces, la injusticia epistémica se define como el agravio que afecta la capacidad de compartir información cuando hay un juicio erróneo que coloca al orador en desventaja al no recibir credibilidad, sea por devaluar o por juzgar al sujeto en su carácter epistémico. Entonces, es importante tener en cuenta que quien manipula es consciente de que la otra persona sabe, pero igualmente rebaja su estatus epistémico, reduciendo su credibilidad. La injusticia hermenéutica ya la brecha en los recursos de interpretación y de expresión, generada por la desigualdad de oportunidades hermenéuticas que sitúa a quien se quiere expresar en una desventaja. Entonces se podría decir que debido a la falta de elementos, la persona no puede comunicarse o no puede darse a entender de manera correcta. Y la injusticia testimonial ya es el prejuicio que hace un oyente para que el orador también tenga un nivel reducido de credibilidad, se estigmatice y dado por un prejuicio se lleva a percibir al orador como epistémicamente inferior. Entonces lo que dice no es válido.
volviendo al tema de menstruar, también tenemos que definirlo. Entonces sabemos que es un fenómeno multidimensional con muchas posibles perspectivas. Etimológicamente viene del latín menstruum, derivado de menstruus, que significa mensual. De ahí vienen como algunas otras palabras que utilizamos para referirnos a él. Por ejemplo, periodo, la regla, Andrés, que llega cada mes, por ejemplo, y está el griego menos, que determina su fijo para ciertos términos que también se utilizan para hablar de la condición, menarquia o menopausia, por ejemplo, cuando inicia y cuando termina. Bueno, y ahora la definición de UNICEF en el año 2020, que es el momento dentro del ciclo menstrual donde ocurre el desprendimiento del revestimiento uterino o endometrio de manera regular en personas menstruantes en edad reproductiva. Y sí estamos conscientes de que este es un proceso, por eso ya se identifica como investigación con riesgo, pero los datos serían utilizados con un fin específicamente académico e investigativo. E igualmente, no solamente vamos a recolectar los datos y decir como bueno, adiós, sino que la idea es hacer una retroalimentación después de la investigación y darle los resultados. Entonces, sí, se comunicarán los principales hallazgos de la investigación con las personas que participaron en esta recolección de datos. Los impactos que proponemos. Y sí, impactarían tres objetivos del desarrollo sostenible: salud y bienestar, igualdad de género y la reducción de desigualdades. Entonces, este estudio sería importante porque va mucho más allá de la condición de menstrual, porque también abarca la dismenorrea. Entonces, en sí ya es algo más completo. En sí va a permitir al profesional de la salud recibir herramientas, por ejemplo, tanto hermenéuticas como para la comprensión, y en sí ofrecer un servicio de salud más íntegro. En sí se va a fomentar el reconocimiento y la validación de las dolencias de las personas en condición menstrual, generando en sí ya el objetivo principal de disminuir los casos con diagnóstico tardío, de disminuir la normalización de ese dolor y la subestimación de los testimonios de las mujeres. Y por último, las universidades participantes, como ya lo había mencionado, la Universidad Militar de Granada, la Universidad de Antioquia y la Universidad Federal de Santa María. Ya, gracias. Gracias, Lina. Temos tempo para perguntas. Tem que falar no microfone. Meus parabéns, excelente, adorei essa abordagem, porque as pessoas não têm essa sensibilidade, então muito obrigada. Gostaria de saber sobre a relação médico-paciente, a questão da dimensão bioética da ética nessa relação, por exemplo, se nessa relação se incide os princípios da bioética, beneficência, justiça, equidade, entre outros, como que funciona isso? Se o médico tem esse olhar sensível para essa situação, no prescrever, seja uma receita ou seja o próprio atestado, como que funciona na prática? Ella preguntó en la práctica médica, cuando una señora llega con el médico y dice que tiene dolores menstruales, ¿cuál es en términos bioéticos del abordaje del médico? ¿Se preocupa con beneficiar al paciente o se pone en duda lo que el paciente dice, esas cosas? Listo. Entonces, actualmente muchos médicos tienden a subestimar este dolor, entonces, como había dicho, no se infradiagnostica en sí el dolor menstrual.
¿Qué es lo que sucede? Mediante, por ejemplo, esta investigación, lo que proponemos, lo que buscamos, es que los médicos o el personal de salud tenga las herramientas hermenéuticas para poder comunicarse de manera correcta con el paciente. Porque muchas veces los pacientes tampoco pues, tienen esas herramientas para comunicarse, pero la idea es que el profesional de salud entienda a la paciente, que busque lo mejor para ella y no sea solamente como es normal, sino que de verdad le pregunte, que de verdad se preocupe por ella. Entonces, lo que digo, entonces busca en sí fomentar la comprensión del médico hacia el paciente y que le pueda decir cómo es ese dolor, dónde lo siente, de qué características es ese dolor, para que la persona se sienta escuchada, se sienta comprendida y que el doctor también la pueda entender. Profesor Fernando. En primer lugar, gracias por la presentación y por el tipo de investigaciones que están haciendo. Solo tengo una pregunta que es la siguiente. Pongo contexto y hago la pregunta. Al inicio de la presentación se enmarca la reflexión no simplemente en la persona menstruante que tiene una cierta dolencia que no está claramente comprendida, ¿sí?, por ella misma, pero sobre todo por la relación con el entorno. Y en el desarrollo del proyecto de investigación, ¿sí?, se me perdió la idea de la injusticia epistémica. ¿Han pensado alguna salida con respecto a la relación? Iniciaste la presentación, ¿sí?, con un dato anecdótico pero revelador. Y el dato anecdótico es: estoy haciendo una investigación sobre el dolor y el sufrimiento de la persona menstruante. La recepción de esa información es: estás haciendo una investigación sobre una excusa laboral mayoritaria, ¿sí?, en el sector, en el espacio normal de la interacción. Luego quiere decir que ahí hay un problema de recepción social del sufrimiento que está disminuido y no potencial. ¿Han pensado algún aporte desde el punto de vista de indicaciones de políticas públicas, de relaciones laborales, que permita vincular, ¿sí?, o por lo menos solventar hasta cierto punto las injusticias epistémicas? Muchas gracias. Lo que buscamos con estos proyectos es que, justo para resolver las injusticias, este tipo de injusticias epistémicas, esta falta de comprensión, como se decía, como hay un problema en la recepción de esta situación, es que a través de estos proyectos este no sea el único, ni que sean unos cuantos, sino la idea es hacer muchos de ellos para que tengan tanta evidencia de que digan, no es una excusa, de que digan, está probado científicamente de que este tipo de dolor, de hecho hay un artículo, es que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que demostró que hay un tipo de cólicos menstruales que pueden llegar a doler tanto como un infarto agudo al miocardio. Entonces, la idea con esto es decir, por ejemplo, a este tipo de personas, por ejemplo, que yo llegue a la persona que me dijo eso y yo diga como, según este estudio dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, dice que el dolor es real, que el sufrimiento de la persona es real, no es inventado. Entonces, esto pues, por eso digo que el impacto sería fomentar este tipo de reconocimiento, de validación, y que no se estigmatice a la persona porque le falta, sino de que de verdad lo está viviendo. Entonces, sí, esa sería la justificación. Sí. Solo un comentario, porque, gracias, porque
estamos trabajando en un equipo, este proyecto va a empezar, y yo hago parte también. Entonces quería hacer un comentario, Juan Carlos, un poco trabajar ahora aquí. Con tu exposición me llamó la atención la metodología PRISM que vamos a usar. Es una innovación que estamos haciendo, que es una metodología de investigación de la experiencia que no es por entrevista, son por metáforas visuales. Que es una hoja, un círculo, y la proximidad que se pone en el otro círculo se puede indicar lo tanto que está afectando el mundo. Entonces es una innovación que Juan Carlos está conduciendo, y me ocurrió comentar lo siguiente. Fue una sugerencia del tío de Lina, de Andrés Contreras, que usáramos la expresión personas menstruantes y no mujeres. Y esto es inclusivo, es bueno. Ahora me ocurre que esto puede generar una situación en la metodología, porque una persona menstruante puede ser alguien que esté en un proceso de cambio de su identidad de género. Y no sé si el PRISM, si conseguiríamos lograr una precisión para que el círculo que represente el sí mismo pudiera de alguna manera acoger el proceso. Porque las personas, por ejemplo, que tienen cambios de género son procesos. Entonces quizás esto puede ser una dificultad, pero también una oportunidad para generar una información relevante. Solo un comentario sobre esto. Aprecio mucho el comentario y sí, sería una muy buena idea tenerlo en cuenta así para fomentar en sí, por ejemplo, el reconocimiento y en sí de ver cómo la persona, por ejemplo, en un cambio de género se ve afectada. También es importante, me gusta. Quizá otro artículo. ¿Alguien más? ¿Con preguntas? No. Entonces, muchas gracias, Lina.